Vamos a estudiar, jóvenes, operaciones básicas con vectores. Los vectores son objetos matemáticos que tienen magnitud y dirección. Vamos a denotar un vector con una letra y una flecha en la parte superior. La norma de un vector se puede denotar entre barras o poner simplemente A sin la flecha. Esto significa igual la norma. Y bueno, nosotros podemos hacer operaciones con vectores como sumar, restar y multiplicar. Veamos rápidamente esas operaciones. Podemos sumar dos vectores y el resultado es otro vector. ¿Podemos sumar un escalar con un vector? La respuesta es no. Esto no es posible, ¿verdad? Un escalar, que es un número, no se puede sumar con un vector. Esa operación no está definida. Pero sí podemos multiplicar un escalar por un vector. Si alfa es mayor que 1, el vector se hace más grande. Y siempre conserva el mismo sentido. Si alfa es menor que menos 1, si este es A, el vector se hace más grande, pero se invierte el sentido. Si alfa es un número entre 0 y 1, entonces se reduce el tamaño del vector, o sea, la magnitud. Bien, los vectores unitarios son muy importantes en todas las áreas de la física porque nos sirven para definir direcciones. Y un vector unitario se denota con el símbolo circunflejo, que es este sombrerito. Para encontrar A unitario simplemente dividen A entre su magnitud. Tenemos un conjunto de vectores unitarios muy importantes, x, y, z. Estos vectores son paralelos a los ejes. O sea, tenemos el eje x y x unitario está alineado con el eje x. Tenemos el eje y unitario está alineado con el eje y. Y lo mismo con z. Cualquier vector se puede escribir en términos de esos vectores x, y, z en R3, o sea, en el espacio. Lo que mide el vector, o sea, la norma, se obtiene elevando al cuadrado cada componente, sumando y raíz. Ahora, la dirección para un vector en 3 dimensiones requiere hacer uso de los cosenos directores. Veamos en qué consiste eso. Tenemos un vector A en el espacio. Este es el eje X. El ángulo que está formando el vector con el eje X, este es alfa. El ángulo que está formando el vector con el eje Y, este es beta. Y con Z, este es gamma. De tal manera que el coseno de alfa es igual a AX entre A. ¿Cómo se puede interpretar esto? AX es la proyección del vector sobre el eje X y eso se logra con un coseno. Si proyectamos sobre el eje Y, entonces tendríamos el coseno de beta, A sub Y entre A. El coseno de gamma, A sub Z sobre A.
Hay una relación muy simple que cumplen estos cosenos directores. Noten lo siguiente: si elevamos al cuadrado el coseno de alfa, tenemos esto. Si elevamos al cuadrado el coseno de beta y lo sumamos, tenemos esto. Si hacemos lo mismo con el coseno de gamma, deben de notar que arriba tenemos la suma de las componentes al cuadrado, y eso es lo mismo que a cuadrado sobre a cuadrado. Así que podemos afirmar que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Esta relación se cumple siempre para los cosenos directores. Bien, ahora que ya tenemos definido estas operaciones, definamos el vector de posición relativa, que es muy utilizado en electromagnetismo. El vector de posición relativa se refiere a lo siguiente. Tenemos un punto en el espacio que tiene coordenadas x', y' y z'. Luego, ese punto se mueve a otro lugar que tiene coordenadas x, y y z. El vector que va de la primera posición a la segunda posición, a este es el que se le llama el vector de posición relativa. Y pueden ver que el punto final es x, y, z, el punto inicial es x', y', z'. Esto es equivalente a que ustedes tengan un vector r', un vector r menos r'. Es la diferencia de los vectores de posición. Entonces, el vector r queda x menos x', x unitario, y menos y unitario, y z menos z', z unitario. Ahí tienen definido el vector de posición relativa. Definamos ahora las operaciones de multiplicación. Las operaciones de multiplicación que aparecen en todas las áreas de la física, básicamente. Comencemos con el producto escalar. El nombre lo dice, el resultado de multiplicar dos vectores nos va a dar un escalar. Tenemos a punto b, esto es igual a por b coseno de teta, donde teta es el ángulo que hay entre los dos vectores. El producto punto de los vectores unitarios x con x y z con z, eso da 1. Lo cual es lógico de acuerdo a la definición, ¿cierto? El coseno de 0 es 1. Recuerden que si los vectores son paralelos, el ángulo que hay entre ellos dos es 0. Y la magnitud de cada uno de ellos es 1. En cambio, si hacemos x.y o x.z o y.z, esto da 0. Porque el ángulo que hay entre ellos dos es de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Entonces el producto punto
de dos vectores perpendiculares siempre da 0. Siempre. Bien, entonces si ustedes tienen dos vectores que tienen componentes x, y, z y hacen el producto punto de ellos dos, este producto da ax por bx más ay por b sub y, az por b sub z. Y esto es un número que puede dar positivo o negativo. Bien, veamos ahora el producto vectorial. El producto vectorial. En el producto vectorial la multiplicación de dos vectores nos da otro vector. En términos de magnitudes, esto es igual a la magnitud de A, magnitud de B, por el seno del ángulo que hay entre los dos ángulos, ¿sí? Ahora, algo interesante es que este vector C es un vector que es perpendicular tanto a A y a B. Miren, el vector A y el vector B generan un plano y el vector C es perpendicular a ese plano. Aquí se puede usar la regla de la mano derecha. Ponemos los dedos en la dirección de A y giramos hacia el vector B. El dedo pulgar nos da la dirección del vector C. Bien, eso es todo por el día de hoy.